Buenas tardes, mi nombre es María Díaz Junco, hago parte del curso de técnicas de comunicación a nivel gerencial y todo en el transcurso desde que comencé este curso corto aprendí demasiadas cosas. Número 1. Aprendí que en una empresa es esencial y primordial contar con un sistema de información debido a que este permite que al contar con un sistema de información al final se obtienen unos resultados muy relevantes que ayudan a la empresa a crear dichas estrategias con la finalidad de mejorar lo que está fallando como tal. Entre esas, al uno tener información, uno puede mirar dicha información y de acuerdo a esto puede optar por implementar estrategias. Es decir, si se dice que o se tiene que el cliente siente insatisfacción por ciertas cosas del producto, nosotros o la empresa como tal puede crear estrategias que permitan que para el cliente sea más satisfactorio el producto. Entonces comenzarían a cambiar algunas cosas del producto como su diseño, su modelo o algunos procesos de distribución se cambiarían por otros. En cuanto a las técnicas de comunicación, también se debe tener en cuenta que la comunicación es la base principal en una empresa, también para trabajar en equipo. Resulta y acontece de que siempre hemos visto que las empresas utilizan la comunicación como una estrategia empresarial o organizacional. Esto se debe a que estas empresas necesitan sí o sí de que sus trabajadores cuenten con una comunicación, debido a que si hay una mala o hay una incomunicación entre los trabajadores, esto permite que se cree información distorsionada y a su vez que los empleados lleguen a tener conflictos entre ellos. Entonces, para evitar que existan estos conflictos que no solamente afectan a las partes que están discutiendo, sino que afecta a todo el plantel empresarial, o sea, a todos los trabajadores en general, porque sí o sí, cada vez que hay una pelea o una discusión, los demás tienden como a distraerse y dejan de hacer su trabajo. Entonces, sí o sí, la empresa lo que hace con la comunicación es implementarla dentro de la empresa como una estrategia. Entonces, esto también es un papel fundamental en cuanto a que la comunicación se divide en dos partes, que es la comunicación interna y la comunicación externa. La parte interna tiene que ver con los empleados, entonces para esto se crean dichas estrategias como que los empleados deben mantener un lenguaje formal, los empleados deben trabajar en equipo. Todas estas estrategias se crean para que los trabajadores sí o sí convivan entre sí y no se creen conflictos. Aparte de otras cosas que conlleva, como lo es la utilización de un lenguaje formal, en donde cada uno se tiene que hacer respetar al momento de comunicarse. Ahora, si miramos la comunicación externa, yo aprendí demasiado que el cliente como juega un papel fundamental dentro de la empresa, porque si el cliente compra, la empresa gana, pero si el cliente no compra y queda insatisfecho, sí o sí la empresa va a perder. Entonces resulta y acontece de que en la comunicación externa siempre se mira a los clientes, a los socios y a otras personas, las cuales para ganársela deben contar con una buena comunicación. Entonces resulta, poniendo un ejemplo en cuanto a al servicio de atención al cliente, cada vez que el cliente va y, por ejemplo, necesita un jabón, va a suponer que la empresa es de jabón. Entonces, la persona quiere un jabón líquido que sea, porque hay jabones de todo tipo, hay jabones en barra, en sachet, que es la que vienen como en papeleta, entre otras cosas. Entonces vamos a suponer que el jabón que ella quiere es que venga con X características, que sea más pequeño, que se pueda llevar en el bolsillo o cosas así. Entonces llega y el cliente sí o sí está buscando y no encuentra, pero es porque no ha buscado bien en la tienda, tal vez es eso. Y llega una persona y sí o sí, un empleado de la empresa, y habla con ella, pero a la vez los dos no se logran comunicar. Entonces resulta que al momento de que, por ejemplo, el empleado le dice al cliente,
señorita, ¿qué desea? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo quiere el producto? O X cosa. Entonces, al momento de que el empleado trata con respeto a la señorita, que es el cliente, está bien porque utiliza el lenguaje formal y con el que el mismo cliente se va a sentir satisfecho. Y de acuerdo al servicio que se le dé a este cliente, este puede quedar satisfecho o insatisfecho. Pero resulta y acontece de que cuando usamos un lenguaje informal y a su vez no hacemos que el cliente nos pueda entender o lo que se logra es una comunicación o sea, no se logra una comunicación como tal porque sí o sí el empleado no logra entender al cliente y el cliente tampoco logra entender al empleado. Entonces, cuando uno trata sin respeto y sin usar un lenguaje formal hacia el cliente sí o sí va a sentir que se le está irrespetando, que se le está ofendiendo. Y esto crea que el cliente sí o sí diga, no, la atención al servicio en esa empresa es insatisfactoria para ella y esto no solamente hace que ella se vaya del lugar y no compre más allí, sino que esto también repercute porque ahora que estamos en un mundo en donde la tecnología es fácil de obtener, cada persona que va siempre comienza como a estar grabando y a estar mostrando la actitud de los empleados en cuanto a la atención del servicio. Entonces, cuando estas personas hacen esto, pueden sí o sí montar estos videos a través de distintas redes sociales, las cuales se vuelven virales y esto causa una mala imagen a la empresa. Entonces, ahí es donde se ve la identidad de la empresa y la imagen que tiene la empresa, en donde se dice que sí o sí la empresa tiene unos valores como lo son el respeto, la sinceridad, la confianza. Y los empleados también deben de contar con esto. Ahora bien, para mí como persona, yo creo que a ningún cliente le gustaría que fuera una empresa y lo trataran mal, porque sí o sí el cliente es la persona que hace que una empresa crezca y tenga ganancias. Entonces, para esto, ya concluyendo el video sobre qué aprendí yo en todo el curso. Yo puedo decir que dentro de una empresa sí o sí, sea a nivel que sea administrativo, gerencial, entre otros, sí o sí lo que debe haber es una comunicación. Digamos que sea una comunicación cualquiera. Digamos en este momento que se necesita y se requiere una comunicación asertiva en donde el empleado pueda entender al otro empleado y el empleado pueda entender al mismo cliente. La empresa sí o sí debe entender al cliente de forma perfecta, en donde la información no se va a ver distorsionada y tampoco el cliente va a tener una mala imagen de la empresa. Entonces, para esto se crean dichas estrategias que la misma empresa pueda adoptar e implementar en su empresa para que al momento de comunicarse la comunicación sea efectiva, sea rápida, sea ágil, sea fácil. Y todo esto también se puede lograr con ayuda de la tecnología, que sí o sí es un factor muy fundamental en una empresa, porque sí o sí, como bien sabemos, las empresas optan por crear páginas web, sitios web, páginas, ya lo dije, como redes sociales, en donde sí o sí dan, por ejemplo, en el caso de Instagram, ponen su número de teléfono allí para que los contacten y cada vez, o para que les hagan llamadas, para que les reciban mensajes de texto, entre otras cosas. Entonces sí o sí la comunicación a través de estos medios sí es fundamental, es importante. Yo aprendí demasiado esto y desde mi punto de vista yo soy una persona que literalmente no logro tener una comunicación de forma asertiva con la mayoría de las personas porque no sé si se han notado, pero por ejemplo, miren, les pondré un ejemplo. En una comunicación asertiva, para uno tener una comunicación asertiva, lo que uno debe tener en cuenta no solamente es el lenguaje verbal, sino que también hay otros tipos de lenguajes.
Entonces, nosotros como tal tenemos un lenguaje corporal. Entonces, vamos a suponer, yo estoy hablando con el cliente, haciendo que soy un empleado. Entonces yo llego y le digo, señor cliente, ¿qué quiere? Pero yo, como soy una persona tímida, suponiendo, comienzo como a temblar, estoy nerviosa, comienzo a sudar, sí o sí, porque hay personas que cuando son tímidas comienzan a sudar. Entonces, al ver esto, el cliente se va a sentir inseguro o va a sentir esto. Entonces yo diría que como persona yo debo mejorar en ese aspecto, y claramente este curso me sirvió demasiado porque yo era una persona muy tímida al momento de hablar, así sea frente a una cámara o frente a muchas personas. Entonces yo también creería que aprender sobre esto de técnicas de comunicación a nivel gerencial, administrativo, entre otras, sirve demasiado porque al momento de nosotros llegar a una empresa, sí o sí nosotros debemos sabernos comunicar, y si nosotros tenemos técnicas para comunicarnos con el otro nos va a entender de forma fácil y nosotros vamos a entender a esas personas de forma fácil. Entonces se obtiene una comunicación asertiva o una comunicación buena o efectiva. Eso es lo que se requiere, y yo creería que este curso para mí cumplió cabalidad con mis expectativas. Muchas gracias.